Los días 11 y 12 de marzo de 2020 yo me encontraba en la ciudad de Sucre por actividades laborales y allí fue que nos enteramos de que en Bolivia se habían producido ya los primeros casos positivos de COVID. Por supuesto que ya durante enero, febrero y la primera quincena de marzo, la humanidad ya había publicado muchas noticias en torno a esta pandemia y a la difícil tarea de los médicos en tratar de controlar la propagación de este virus. La cuarentena ha demostrado ser, en su momento, en el mes de marzo, la más idónea de las medidas para poder frenar los contagios y los arribos de personas contagiadas, portadoras del COVID positivo a nuestro país. Sobre todo, la interrupción de los vuelos internacionales y de los vuelos nacionales. Se sabe ya que gran parte de los contagios importados del exterior han llegado a nuestro país mediante aerolíneas internacionales. Por supuesto que es una medida radical, absolutamente radical, la cuarentena total, y ha demostrado ser la forma eficaz de poder frenar el contagio masivo en diferentes latitudes de nuestro continente y también en Europa, donde se aplicaron estas medidas con anticipación. No hubiésemos imaginado que en pleno siglo XX, con tanta modernidad a nuestro alrededor, se tengan que utilizar estas medidas que son absolutamente radicales, que son totalmente difíciles de poder concebir, de que estén sucediendo en paralelo en diferentes latitudes del mundo. Ha sido una situación novísima y por supuesto de que ha causado estupor en diferentes sociedades y en diferentes puntos del planeta. Ciertamente no es nada halagador conocer la realidad del sistema de salud de nuestro país. Primero porque a estas alturas de la situación y de la pandemia en Bolivia en julio 14 de 2020, ya tenemos colapsado gran parte del sistema de salud de nuestro país y consecuentemente cualquier acceso a la salud, sea para COVID o sea para cualquier otro tipo de necesidad, se convierte en una situación muy difícil, en una situación casi imposible de poder acceder para cualquier otro tipo de tratamiento que no tenga que ver con la pandemia, porque justamente existen altos riesgos de contagio de COVID en los mismos centros de salud, hospitales y sanatorios. Y también porque gran parte de los médicos, haciendo su apostolado de servicio a la población en el tema de salud y sanitario, han contraído la enfermedad y ahora se encuentran con muchas bajas significativas. La salud de toda Bolivia nos tiene en vilo, por lo tanto, ese es un asunto importante de reflexión, de análisis, por supuesto, y tal vez haciendo un pequeño paralelismo histórico con aquella pandemia de 1719 sucedida en el espacio geográfico de Charcas, especialmente en Potosí, podemos ver que ciertamente se puede repetir ese asunto del colapso del sistema de salud. En ese tiempo Potosí tenía una densidad poblacional enorme y tenía 2 hospitales funcionando. Colapsaron, por supuesto, y se tuvieron que hacer brigadas para atender a los enfermos, en su mayoría indígenas, que se encontraban en las parroquias en las que frecuentemente vivían en la época de la Mita, y ese paralelismo lo estamos viendo a diarios. Muy asombroso, y se renueva el análisis de Arsanz con su narración de la pandemia de 1719, porque él cuenta que esta pandemia ingresó por Buenos Aires, subió por Córdoba, Tucumán, llegó a la región de Bolivia y empezó también a extenderse a Paraguay y a Chile. Este año es un año absolutamente excepcional, pasará a la historia como el año de los objetivos o difícilmente cumplidos por las normas y por las medidas y protocolos de bioseguridad impuestos, pero también es un año para poder permitirnos reflexionar el alcance de la tecnología y el desarrollo y el descubrimiento de nuevas plataformas que nos permiten incluso trabajar en tiempo real con otras diferentes regiones muy alejadas, algunas incluso con una relativa fluidez en el intercambio de información. Es también notable señalar de que el Cerro Rico ha parado por primera vez en 500 años.
no se veía desde el inicio de las explotaciones que empezaron allá por 1545, que Potosí pare durante tantos días tan significativamente, con una paralización total en las actividades de extracción y de procesamiento minero, y por supuesto también en las actividades y en las tareas de exportación de minerales. Considero de que en esta temporada de situación precaria para la salud pública debemos ser muy responsables con nuestra propia salud, que va a repercutir en el cuidado de la salud pública de nuestros seres queridos con los que vivimos, de nuestras familias, de nuestros amigos, y de cierta manera va a colaborar a generar conciencia en la sociedad boliviana de que la coyuntura del COVID ha sido una coyuntura muy fuerte que ha puesto a prueba las sociedades más organizadas, con mayor recursos y con mayor avance tecnológico de Europa, y que está golpeando de una forma absolutamente significativa a las sociedades americanas que no han podido desarrollar esos niveles justamente por las connotaciones económicas adversas y diferentes que tenemos en nuestro continente. Por esta importantísima política de documentar los sucesos y las perspectivas tan plurales de toda la sociedad paceña y boliviana en tiempos tan duros. Por supuesto de que este fondo en el futuro va a ser un fondo exquisito para poder conocer y estudiar más a fondo lo que pasaba en la ciudad de La Paz del 2020, en plena época de COVID-19. Muchas gracias.